Así que bienvenido y bienvenida, estás en tu programa Conectados con Dios. Soy el pastor Javier Asfura y continuamos con un tema maravilloso. Hemos estado hablando acerca de la comunión cristiana, cuál tiene que ser mi comportamiento ante los hermanos, ante la comunidad, ante la iglesia, cuál tiene que ser mi testimonio. Mire, usted no puede ser un cristiano que diga, a mí no me interesa lo que los demás piensen de mí, perdóneme. Es que tu testimonio tiene que hablar de Cristo. La Biblia dice que somos portadores del Señor, dice que somos embajadores de Cristo. La Biblia dice que eres sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, tu testimonio tiene que marcar la diferencia, porque tú ya no vives como viven la gente que no conoce de Dios. Tú naciste de nuevo, tú eres un hijo de Dios y por lo tanto tu manera de vivir, tu manera de actuar, eso va a hacer que la gente venga a Cristo y conozca a un Dios real, a un Dios que perdona, a un Dios que sana y a un Dios que restaura. Amén. Así que no vuelvas a decir, lo que la gente diga me da igual. Mire, una cosa son las críticas. Una cosa son los señalamientos, las mentiras, cualquier cosa que pueden decir de nosotros. Pero que nosotros, a través de nuestra mala conducta, provoquemos las críticas es algo muy diferente. Es por eso que en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados seáis, dice, cuando se levanten en sus contras, cuando hablen contra ustedes, cuando les señalen injustamente y cuando digan cosas que no son ciertas, somos bienaventurados. Pero ¿qué pasa, pastor? Si yo como cristiano, diciendo que soy cristiano, ando en adulterios, en mentiras, en robos, en pleitos, en contiendas, perdóneme, hermanito, toda acción tiene una reacción. Mis pecados van a tener una consecuencia en mi vida. Y yo quiero que esto lo tengas muy en claro, por favor. Usted no va a decir, estoy sufriendo por la causa de Cristo cuando le acabas de robar algo a alguien. Señor, estoy sufriendo por la causa de Cristo, ¿cómo me critican? Pero si eres un mentiroso, eres una persona que no paga, eres una persona que le debe dinero a todo mundo, eso no es sufrir por la causa de Cristo, eso es sufrir por sinvergüenza, perdóneme que se lo diga. Pero este programa se caracteriza por decir lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Tenemos que entenderlos. Lastimosamente, por nuestro mal testimonio, por nuestra mala conducta y por nuestra manera de tratar a los demás hermanos, es que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Y sabe qué dice la gente del mundo? Para ser cristiano como ellos, mejor no soy cristiano. Dígame si no es cierto, por favor. Y estamos dejando en ridículo, perdóneme que use esa palabra, dejamos en ridículo el nombre de Cristo. La gente ya no se congrega. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24. Por eso la gente ya no quiere tener nada con Dios, porque han habido personas que se han encargado a través de su mal testimonio, de su mala conducta y de su manera de vivir, que han dejado el nombre de Dios, hermanos, terriblemente dañado. Por favor, yo quiero que vaya a la carta de los Hechos, capítulo 2, verso 40. Vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Hechos, capítulo 2, verso 40. ¿Cuál era la manera de vivir en el primer siglo? La iglesia cristiana. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Y dice el verso 41, Hechos, capítulo 2, verso 41. Vaya conmigo. Le voy a decir cómo era la iglesia del primer siglo. Aquí, el apóstol el hermano Lucas describe cuál era el comportamiento de la iglesia, cómo se movía la iglesia en el primer siglo, cómo eran los unos con los otros en el primer siglo, hablando de comunión cristiana. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El autor está hablando de la vez en que Pedro llegó el día de Pentecostés. Los discípulos estaban unánimes en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. Pedro se levantó predicando la palabra del Señor y ese mismo día 3,000 judíos decidieron entregarle su vida a Cristo como su Señor y Salvador. Y dice el verso 42, y perseveraban, ¿en qué, pastor? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas hacía la iglesia del primer siglo. Y es lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy en día.
Es la manera de vivir de los creyentes del siglo XXI. Lo que sucedía en el siglo I es lo que tiene que estar sucediendo en el siglo XXI, hoy en día. Amigo, hermano, hermana, usted que me está escuchando. Perseverar, número 1, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de hoy en día y la comunión cristiana, hermano, tenemos que ser una iglesia que sostiene la palabra de Dios literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ser una iglesia que vive en obediencia. Tenemos que ser el cuerpo de Cristo que ponemos por obra la palabra. Amarnos los unos a los otros, ser tolerantes, ser llenos del Espíritu Santo, andar en el Espíritu y no andar en la carne. En fin, ser obedientes. Hay que perseverar en la palabra de Dios. Segundo, perseverar en la comunión unos con otros. Pastor, ¿qué significa eso? Tener en común las cosas que nos une como hijos de Dios. El aprender a tratarnos, el aprender a comunicarnos, al tener esa comunión, ese amor los unos por los otros. Ahí vamos a demostrar que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Me encanta lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? ¿En el carnet de que perteneces a la iglesia? ¿En un sticker que dice yo voy a iglesia de Dios edificando nuestra casa? ¿En que te congregues todos los domingos? No. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Pero si eres de los hermanitos que se le sale el café indio extra fuerte, hermano, perdóneme, significa que no has nacido de nuevo. Ay, la gente sabe cómo soy yo, así que ya saben, no se metan conmigo. Perdóneme. ¿A dónde está 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A mí nadie me puede venir a decir, no, es que ese hermano es un poco enojado, pastor, no le diga nada. ¿Por qué no le voy a decir nada? Tiene que ser una nueva criatura. El Señor trata con nuestro carácter. Dios respeta nuestra personalidad, pero Dios moldea tu carácter. Así, aunque hubiera sido como Moisés, un hombre súper enojado, hoy en día tienes que ser como el hombre más manso sobre la tierra, porque tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo transforma vidas, Cristo renueva vidas, Cristo hace el cambio en nosotros. No somos nosotros, es Cristo morando en cada uno de nosotros. Así que tu conducta, tu manera de vivir y tu testimonio hablan del Dios que vive en cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Así que en esas 4 cosas perseveraba la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios. Perseveraban en la comunión unos con otros. Se amaban, se perdonaban. Si uno ofendía a otro, pedían perdón y ya se restauraban. No quedaban con resentimiento, con enojo, con el corazón dañado. Me voy de la iglesia, me voy del ministerio, nadie me quiere, nadie me ama. Perdóneme, hermano, seamos maduros. Tengamos una buena comunicación. Pidamos perdón si hay que pedir perdón. Otorguemos el perdón si hay que dar el perdón, pero no te quedes con un corazón resentido. No es lo que Dios quiere que usted haga. La comunión cristiana va más allá de lo que usted cree o lo que usted piensa. Tercero, la iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan. ¿Cuándo fue la última vez que comiste con tus hermanos? Que tuvieron un bonito tiempo de comunión, de amor, de armonía, que platicaron no cosas de la iglesia ni el ministerio, sino cómo iban, cómo van tus proyectos, cómo va tu trabajo, cómo va tu familia, cómo te sentís. En fin, esa era la iglesia del primer siglo. Pasamos tan afanados que ya no nos conocemos ni a nosotros mismos. Somos iglesias pequeñas de 100 miembros, 90 miembros aproximadamente, un poquito más de 100 algunas, otras 200, 300. Imagínense usted tener una congregación de 1000 y 2000 personas. Vaya, el ejemplo de la carta a Hechos, el primer día, la primera predicación de Pedro, y se convierte en 3000 almas para Cristo. ¿Dónde meto 3000 personas en la iglesia? Y conocerlas nombre por nombre. Mire qué trabajo tan increíble la de la iglesia. Promover la comunión, promover la lectura bíblica, la doctrina de los apóstoles, hermanos, el partimiento del pan. Perseverar en esa comunión y ese amor, suplir las necesidades de los más necesitados de nuestras iglesias. Es algo de lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy en día en el nombre maravilloso de Cristo. Y por último, perseveraban ¿en qué?
en la oración. El domingo le compartí a los hermanos: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Así de fácil. Si tu vida devocional, si tu relación con Cristo no es muy buena, no pretendas que todo salga bien. Para que vengan cambios en mi vida, yo tengo que procurar un cambio. Tengo que mejorar mi relación con Cristo. Tengo que tenerme una mejor vida espiritual y una mejor vida devocional. Tengo que buscar su rostro. Jesús oraba en todo tiempo. Jesús tenía comunión con el Padre y oraba en todo momento. Y si Jesús lo hizo, yo creo que más usted y yo estamos en la obligación de orar al Padre y abrir nuestros corazones. Así que esta iglesia primitiva me demuestra 4 cosas sencillas. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, perseveraban en las oraciones. Esa es la radiografía de la iglesia de los últimos tiempos. Ese es el nivel al cual usted y yo tenemos que llegar, amado pastor, amado líder, apóstol, usted que me está escuchando. Ese es el nivel de que tu iglesia tiene que llegar. Procuremos perseverar en la palabra de Dios, una iglesia que vive en obediencia. Segundo, una iglesia que tienen en común los unos con los otros, se llevan los unos con los otros. Tercero, partimiento del pan, suplir las necesidades de los más necesitados. Y por último, perseverar en las oraciones, porque es el tiempo de buscar de Dios. El Señor dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su recompensa. Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué cosas nos falta para procurar la comunión cristiana? ¿Qué cosas nos hace falta para estar a la altura de hombres y mujeres de Dios? ¿Qué cosas nos hacen falta, amigo, usted que me está escuchando ahí, para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir y poder ser de bendición a nuestros hermanos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús? Quiero ir cerrando con esto, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Yo siempre lo he dicho, el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Es lo que tiene que estar en tu vida y en mi vida. Cuando ya no tengo temor de Dios, cuando ya no hay temor de su palabra en mi vida, hermano, yo voy a pecar deliberadamente. ¿Por qué? Porque me da igual su palabra. Ya no hay temor. Y si no hay temor, ya no hay respeto, ya no hay honra y ya no hay alabanza a mi Dios y mi Señor. Así que no puedes perder el temor de Jehová. No puedes perder el temor de Dios. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaba la iglesia? Estaban todos, diga conmigo, juntos. Ay, ahí viene ese hermano. Ay, ahí viene esa hermanita que se cree esto y que se cree aquello. Ay, allá viene aquel que solo porque es líder, ella cree que es mejor que todos nosotros. Hay envidias, hay pleitos, hay contiendas. Ayer les compartía lo que el apóstol Pablo reprendía a la iglesia de Corintios, que aún eran carnales y no eran espirituales, porque habían aún celos, contiendas y pleitos entre ellos mismos. No pretendamos ser una iglesia espiritual. No pretendamos ser una iglesia prosperada, que vive en victoria y que vive en abundancia, si hay ese tipo de cosas dentro del cuerpo de Jesucristo. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Participaban, compartían. Tenían tiempo para conocerse y para amarse. Ay, pastores, que las 24 horas de este día ya no nos ajusta. Todos tenemos las mismas 24 horas. Depende de lo que usted haga. Así es como le va a rendir el tiempo. Simple y sencillamente. No pongamos excusas. Amén. ¿Está entendiendo? Y mira el verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¿Sabe cómo se le llama eso? Proyección social de la iglesia con la sociedad. Muchos creemos que la iglesia debe de estar encerrada en 4 paredes.
Muchos creemos que la iglesia debe de estar guardando y que solo hay que predicar dentro de las cuatro paredes. Perdóneme, la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Es tiempo de salir de nuestras iglesias, hablar la verdad de Cristo, hermano, y ministrar el amor de Dios a todo aquel que venga a nosotros. Vendían sus propiedades, todos sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué hermoso ver una iglesia que ama a sus hermanos. Qué hermoso ver una iglesia que suple las necesidades de cada familia. Qué hermoso ver una iglesia que anda en santidad todos los días de su vida y que cuida del cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Versos 46 y 47, y con esto cerramos la enseñanza de este día. Y dice el verso 46: y perseverando unánimes, en un mismo ánimo, en un mismo pensamiento y en una misma virtud, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión cristiana, se necesita tiempo para que haya comunión en la iglesia. Se necesita tiempo para que haya comunión en los ministerios. Se necesita del tiempo que usted tiene que saber usar sabiamente, hermanos, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No vuelvas a decir no tengo tiempo. No vuelvas a decir es que mi agenda es muy apretada. No, aparte las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? La comunión cristiana tiene que ser una de ellas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A este último versículo, ¿sabes cómo se le conoce teológicamente hablando? El crecimiento natural de la iglesia. Se le va a acercar a la gente y: pastor, ¿cómo hizo usted para tener esta iglesia tan grande? Pastor, ¿cómo hizo usted para tener tantos miembros? Vamos al modelo bíblico. Hechos capítulo 2, del verso 40 al 47, vas a descubrir cómo puede crecer una iglesia. Cuando hay amor, cuando hay comunión, cuando partamos el pan con sencillez, cuando compartamos en las casas, cuando seamos humildes, cuando sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando todas esas cosas sucedan, la gente va a venir a la iglesia sin que usted los invite. Va a haber gente que va a venir del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Por qué? Porque ese es el crecimiento natural de la iglesia. Donde hay amor, todo crece. Aleluya. Así de sencillo. Así que ministro, pastor, pastora, líder de tu iglesia, ¿quieres ver tu ministerio crecer? ¿Tu iglesia crecer? Amémonos los unos a los otros. Hagamos la voluntad de Dios. Corrijamos lo deficiente. Seamos edificadores del reino de Dios en el nombre de Jesús. A eso el Señor nos está llamando.